¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. En nombre de la Cámara Peruano-Alemana les damos la cordial bienvenida al webinar Protección de Datos Personales. Antes de dar inicio con el webinar, voy a dar algunas recomendaciones para asegurarnos de que se desarrolle el webinar de la mejor manera. Por favor, agradeceremos identificarse con su nombre y apellidos al ingresar. Hacemos de su conocimiento que este webinar está siendo grabado y la grabación será difundida entre los participantes post-evento. Agradeceremos por favor mantener su micrófono apagado y su cámara apagada para evitar interferencias con la ponencia. Y pueden hacer sus preguntas en la casilla del chat, las cuales serán respondidas al término de la exposición en el bloque de preguntas. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio al webinar Protección de Datos Personales, realizado junto con el estudio Rosselló Abogados, en donde contaremos con la participación como ponente de Rudy Medina. Él es abogado senior en temas de datos personales del estudio en mención. Sin más preámbulos, damos inicio y cedo la palabra al señor Medina para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias, Jocelyn. Buenos días con todos. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana por la gentil invitación. Y además porque entiendo que es la primera charla de la Cámara del año, lo cual es interesante que se haya decidido que la primera charla del año sea sobre protección de datos personales. Si me permiten, voy a compartir la presentación para empezar. Listo. La idea de la charla del día de hoy es comentar algunas cuestiones fundamentales sobre el tema de protección de datos personales, obligaciones, deberes de los titulares de bancos de datos, hablar un poco de la implementación de la ley de protección de datos personales en las organizaciones, para luego pasar a analizar un poco qué es lo que ha estado sucediendo en el ámbito de fiscalización y sanción respecto de la implementación y cumplimiento de esta ley. Y finalmente veremos algunas perspectivas que tenemos para el presente año respecto a esta materia. Una encuesta a gerentes generales realizada el año pasado, en mayo me parece, establecía como prioridades de los gerentes generales para los próximos 12 meses, con lo cual esta estadística todavía tendría vigencia, que los temas de mejorar la estrategia comercial, digitalización de la empresa y la transformación digital, innovar, desarrollar nuevos productos o servicios, gestionar riesgos, estaba dentro de las prioridades de los gerentes generales para los siguientes 12 meses. Por otro lado, esta misma encuesta indicaba que las regulaciones que consideran más perjudiciales para el modelo de negocio según los gerentes generales encuestados era, en primer lugar, el tema de regulación laboral y protección hacia el trabajador, el aumento de la carga tributaria, control de precios en determinados sectores, aumento de regulación laboral proteccionista hacia el consumidor y aumento de sueldo mínimo. Vemos que en ninguna de las preocupaciones de los gerentes generales está el tema de la protección de datos personales, aun cuando en la lámina anterior habíamos visto que dentro de las preocupaciones de los gerentes generales había muchos temas en los cuales los datos personales estaban incluidos o eran materia en su gestión o en su administración o en su manejo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No se está visibilizando el tema de protección de datos personales de forma adecuada? ¿O no está dentro del radar de los gerentes generales o de las áreas competentes? La idea es un poco desarrollar eso también en la presente ponencia. Y es que cuando hablamos de datos personales, cuando sucede, por ejemplo, una brecha de seguridad y se pierden datos personales, se exponen datos personales, se roban datos personales de una organización, las consecuencias van más allá de lo simplemente legal. Y suele haber muchos afectados
al respecto. Esta caricatura me gusta presentarla siempre al inicio porque demuestra un poco qué es lo que sucede cuando existe una fuga de datos personales. En este caso se llama el descarrilamiento del tren de la privacidad. Y claro, cuando sucede algo como esto, robo de datos personales, fuga de datos personales, pérdida de datos personales, hay una serie de actores involucrados. En primer lugar, podemos tener al CEO o al gerente general, que es quien maneja la locomotora, pero que dice, yo solamente soy el conductor. Tenemos al staff, a los trabajadores que están detrás, que son arrastrados por este problema. Tenemos al personal de PR, al de Relaciones Públicas, diciendo que no se ha causado ningún daño. Tenemos al oficial de cumplimiento a un lado, diciendo que advirtió a todos de este problema. Tenemos a los medios, un poco como cuervos o como dando vueltas alrededor del tema. Y tenemos finalmente en el último carro a los directores que dicen, vayamos hacia las colinas a salvarnos. Y es que cuando hablamos de un problema de protección de datos personales, no solamente tenemos que ver la parte legal, que también, sino que hay otros aspectos que se deben tener en cuenta, aspectos técnicos, operacionales, de negocio, y lo vamos a ver a lo largo de la presente exposición en mayor o menor medida. ¿Por qué son importantes los datos personales? Estoy seguro que todos nosotros tenemos una o más respuestas a esto. Y solamente para ordenar las ideas que todos tenemos, nosotros hemos identificado 4 motivos principales por los cuales deberíamos considerar importantes los datos personales. Primero, porque es una obligación, sea legal, contractual o de compliance. Compliance entendido, por ejemplo, en sistemas de prevención de lavado de activos y o financiamiento del terrorismo y o modelos de prevención. Solo un pequeño paréntesis para quienes están un poco más involucrados con temas de compliance. Hay toda una regulación específica de datos personales en la investigación de actividades relacionadas a prevención de delito de lavado de activos y o financiamiento de terrorismo. Hay una serie de excepciones y hay una serie de criterios que la Autoridad Nacional de Protección de Datos ha establecido respecto al tratamiento de datos personales relacionados a SPLAF. Pero también puede haber obligaciones contractuales o legales derivadas de la ley, obviamente, y contractuales dependiendo del tipo de negocio o rubro en el que estemos, dependiendo de cuál sea el core business de nuestra empresa, dependiendo de cuáles sean las actividades, los servicios o los productos que vendamos. Obviamente habrá empresas y actividades que hacen un uso más intensivo de datos personales que otros, y ahí habrá una serie de contratos con clientes, con proveedores, con socios estratégicos que tienen que ver o deberían tener que ver con datos personales. Un segundo motivo de importancia es el valor de los datos personales para la empresa, para clientes y usuarios. Y no es un valor etéreo del que estamos hablando, sino que tiene un valor concreto, estratégico, relacionado a la sostenibilidad del negocio en muchos casos, dependiendo de la industria. Un tercer motivo de importancia es el riesgo que puede generar el mal manejo de los datos personales, riesgos económicos, operacionales, reputacionales, y finalmente un tema de oportunidad. Oportunidad para nuevos clientes, oportunidad para el desarrollo de nuevos productos o nuevos servicios, y una oportunidad para asegurar la sostenibilidad de la empresa a lo largo del tiempo. Entonces, la agenda, que ya la había descrito hace unos momentos, irá hacia estos 3 puntos. Implementación, principales obligaciones y responsabilidades, acciones de fiscalización y finalmente perspectivas y expectativas para el 2023. Algunas cuestiones previas. La idea no es hacer una charla legal, pero sí saber que en el tema regulatorio relacionado a protección de datos personales existe toda esta legislación. Existe la ley que tiene más de 12 años de promulgada. Tenemos una modificación que se hizo a la ley mediante el decreto legislativo 1353. El reglamento de la ley que tiene 10 años, bueno, va a cumplir 10 años ahora en el mes de marzo de este año. Estamos hablando de una ley y de un reglamento que son antiguos y que tienen que ver con temas no necesariamente y no estrictamente técnicos, aunque también, pero que
las personas que están un poco más familiarizadas con temas de tecnología saben que 10 años para temas tecnológicos es un montón de tiempo. Y vamos a ver que hay algunos desfases, algunas falencias, algunos huecos en la norma que tendrán cierto impacto dependiendo de si lo ve la autoridad o si lo ve el administrado o lo ve el titular de bases de datos o lo ve el titular del dato personal, que son las personas naturales. Y finalmente, también es importante saber que hay 2 directivas emitidas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Una respecto a seguridad de la información, que es una directiva bastante técnica, relacionada a todos los aspectos técnicos que deben implementarse para asegurar los datos personales. Y también hay una directiva relacionada a temas de videovigilancia específicamente, cómo se debe realizar la videovigilancia, cuáles son los requisitos que se deben cumplir, qué obligaciones existen respecto de las grabaciones que se obtienen respecto de la videovigilancia, etcétera, etcétera. Este es el marco normativo general. Como repito, la idea no es entrar a detalle en cada uno de estos temas, pero sí revisarlos rápidamente para tener una visión general del tema. Otro tema importante antes de entrar en materia es que el ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales no solamente es para entidades privadas, sino también lo es para entidades públicas y también para personas naturales que utilizan bases de datos en el desarrollo de sus actividades profesionales o comerciales. ¿Ok? Obviamente hay una mayor incidencia de bases de datos en empresas privadas y públicas, pero no quita de que las personas naturales también eventualmente puedan ser objeto de fiscalización, regulación y eventualmente sanción por la no observancia de la Ley de Protección de Datos Personales. Y también, para entrar en contexto, dato personal es aquel dato que identifica o hace identificable una persona, los típicos datos de nombre, teléfono, DNI, correo electrónico, pero también hay otra clasificación importante de datos personales que son datos personales sensibles. Sensibles como, por ejemplo, creencias religiosas, todos los datos relacionados a temas médicos y de la salud, temas económicos, sueldos, ingresos económicos, e incluso los datos biométricos, la huella dactilar, la retina iris, también son considerados como datos sensibles. Estos, su propio nombre lo indica, tienen una regulación un poco particular y especial, con estándares un poco más altos que respecto de los datos personales normales. Pero también la norma identifica como dato personal hábitos de las personas, como por ejemplo, la cantidad de tiempo que pasa una persona navegando en una determinada página web, qué secciones de la página web utiliza o visita más una determinada persona, y cualquier otro dato que pueda identificar o hacer identificable a una persona. Y aquí estamos hablando de cosas tan variadas como, por ejemplo, metadata. La metadata, digamos, en términos sencillos, son datos que ayudan a entender otros datos. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de metadata, también podría ser considerada la metadata como datos personales a efectos de aplicar todas las obligaciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales. Y un tema adicional que no queda claro en la norma, pero que en su momento la Autoridad de Protección de Datos Personales se encargó de aclarar para tranquilidad de todos nosotros, es que los datos personales de las personas jurídicas y o sus representantes no son considerados como datos personales y por lo tanto no están sujetos a la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Eso es súper importante, pero causa una complicación desde el punto de vista operacional y técnico, y es que normalmente las bases de datos que tienen las organizaciones no están separadas en bases de datos de personas naturales y bases de datos de personas jurídicas, sino que tanto datos personales de personas naturales como datos de contacto de personas jurídicas están mezcladas en una sola base de datos, y ahí es donde entra un poco la complicación de si aplica o no aplica la norma, que en principio se aplica porque existen datos personales, ¿ok? Pero es igual tenerlo en cuenta y mencionarlo. Entonces, ¿qué pasa con la implementación y las obligaciones y responsabilidades? En principio, al momento de recopilar datos personales, es importante tener ciertos criterios en mente. Y esto no solamente para recopilar datos personales, sino sobre todo para diseñar, si es que se está en un proceso de diseño de un nuevo producto o un nuevo servicio, porque implementar estas recomendaciones o estos criterios, estas consideraciones al momento de desarrollar nuevos productos o servicios va a ayudar mucho a una mejor gestión de los datos personales
en el futuro. Productos o servicios que ya están desarrollados se tendrán que adecuar o habrá que ver cómo se adecuan a la Ley de Protección de Datos Personales si es que no lo están aún. ¿Okay? Entonces, ¿qué criterios deberíamos tener en consideración cuando recopilamos datos personales? El primero de todos y el más importante, pero no el único, es que debe existir un consentimiento previo del titular, salvo excepciones legales, que las vamos a ver en un momento. Es necesario tener el consentimiento del titular de los datos personales, de las personas naturales, de nuestros clientes, de los usuarios, para poder recopilar esos datos y tratarlos. Tratar significa modificarlos, realizar actividades de identificación para alguna actividad en concreto, enviar comunicaciones, poder procesar operaciones, poder procesar transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos verbos incluyen el término tratamiento de datos personales, ¿ok? El consentimiento además debe ser previo, informado y expreso. Y aquí entra todo un tema de cómo podemos conseguir el consentimiento de una persona cuando, por ejemplo, estamos haciendo una campaña de publicidad, una campaña de marketing y tratamos de llegar a personas que no son clientes de la empresa o que no están en nuestra base de datos y que previamente nos han dado su consentimiento. Bueno, en este punto, también felizmente la Autoridad Nacional de Protección de Datos emitió una opinión en la cual indica que es legal y posible realizar un primer contacto con una persona para obtener su consentimiento y a raíz de ese consentimiento poder enviarle publicidad, información del producto, del servicio que se quiera publicitar o que se quiera comunicar. Pero solamente se puede hacer el contacto una sola vez. Y si en esa primera vez la persona que contactamos rechaza o deniega su consentimiento, pues ya está, eso es todo. Y la empresa no podrá volver a contactar a esta persona. Sin embargo, hay excepciones al consentimiento, es decir, hay situaciones particulares en las cuales no necesitamos el consentimiento de las personas para poder recopilar sus datos personales. Y una de las más importantes es cuando los datos son necesarios para la preparación o ejecución de un contrato. Entonces, cuando tenemos actos preparatorios de un contrato o actos postcontractuales, como por ejemplo servicio postventa, atención al cliente, atención de quejas, reclamos, etcétera, todas estas actividades están cubiertas por esta excepción y no se necesita pedir un consentimiento previo, informado y expreso al titular de los datos personales. Pero repito, el hecho de no necesitar pedir este consentimiento no significa que no se deban observar el resto de obligaciones contenidas en la ley, porque como habíamos dicho hace un momento, es una de las obligaciones principales el pedir el consentimiento, pero no es la única. Existen otras y las vamos a ver a continuación. Otro tema que hay que tener en cuenta al momento de tratar los datos es que se deben observar algunos principios. Hemos puesto 4 de los más importantes, pero tampoco significa que sean los únicos. Hay algunos más en la ley. Primero, el principio de consentimiento. Esto significa que no podemos tratar datos si es que no hay un consentimiento previo, expreso, informado del titular o si no estamos dentro de una de las excepciones legales establecidas para ello. Un segundo principio es el principio de finalidad, es decir, tenemos que informar al usuario para qué le estamos pidiendo los datos. O cuál es el objetivo de pedirle esos datos personales. ¿Cuál es la finalidad que la organización tiene respecto de esos datos personales? Y esto es sumamente importante de informarlo de forma previa a que el usuario entregue sus datos personales. Y esto normalmente se realiza a través de una política de privacidad cuando uno marca un checkbox, cuando está en internet y dice, acepto el tratamiento de mis datos personales, los cuales serán tratados a través de la política de privacidad. Hay un enlace y nos da un documento de cuál es la política de privacidad de la empresa respecto a este tratamiento de datos personales. Así funciona en el mundo digital. Normalmente hay otras formas más simples, más sofisticadas, pero más o menos es así. En el mundo físico, antes de la pandemia, sobre todo cuando alguien asistía a un evento, cuando alguien iba a una reunión y pedían que uno deje sus datos para contacto y pedían el nombre, el teléfono, el correo electrónico, normalmente en estos formularios, al final del formulario, también había un disclaimer o había una nota
o debería haber una nota, en la cual se diga que los datos personales que usted está dejando en este formulario serán tratados de acuerdo a la política de privacidad que puede encontrar dispuesta en esta página web. ¿Ok? Pero es importante hacerlo de manera expresa. Es importante incluir esta clase de cláusulas cuando se recopilen datos personales en un formulario, a través de un correo electrónico, a través de una página web, etcétera, etcétera. Un tercer principio que hay que observar es el de calidad. Y el principio de calidad significa que la entidad únicamente puede pedir datos personales que sean pertinentes y adecuados a la finalidad para la cual se pide. Y esto lo resumo con un ejemplo bastante sencillo. Cuando uno quiere contratar una línea telefónica, es obvio que le van a pedir ciertos datos personales. Nombre, DNI, dirección de repente para enviar la facturación, dirección electrónica para facturación electrónica y algunos otros datos más, pero nada más. Para contratar un servicio de línea telefónica, la empresa no debería y no podría pedirnos datos como, por ejemplo, cuál es mi orientación sexual o qué tipo de enfermedades tengo o cuáles son mis ideales políticos. Todos estos datos personales sensibles. ¿Por qué? Porque obviamente la orientación sexual de las personas, los datos de salud de las personas, la orientación política de las personas no tiene pertinencia ni está adecuado a la finalidad por la cual me están pidiendo los datos, que es conseguir una línea telefónica. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que pensar en que los datos que podemos solicitar tienen que estar alineados a la finalidad y no podemos ir más allá. El pedir más datos de los que se necesitan de forma objetiva para conseguir la finalidad por la cual estamos solicitando los datos podría eventualmente constituir una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales, y esto se tiene que analizar caso por caso dependiendo de cuál es la finalidad con la que se solicitan los datos personales. Un cuarto principio es el principio de seguridad, y es que básicamente lo que la ley nos dice es que se tienen que establecer toda una serie de medidas de protección de los datos personales, medidas no solamente desde el punto de vista legal, sino también administrativo y técnico, que los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué obligaciones tiene el titular? Tiene un montón de obligaciones, hemos resumido las más importantes aquí. La ley y sobre todo el reglamento son normas largas, complejas, y hemos tratado de resumir lo más importante a continuación. Primero, la obligación que tiene el titular del banco de datos personales es realizar el tratamiento conforme a los términos de consentimiento y la finalidad de informados. Esto es importante porque, si se dan cuenta, es una cadena. Yo recopilo información, obtengo el consentimiento del usuario para una finalidad determinada que ha sido informada al titular de datos personales, y solamente puedo realizar el tratamiento de acuerdo a ese consentimiento y esa finalidad, y no puedo salir. Si quiero utilizar los datos para algo adicional, tendré que pedir una autorización adicional al usuario para utilizar sus datos de una forma diferente a la cual me autorizó a usarlos en un principio. Segunda obligación, registrar los bancos de datos, y aun cuando es una obligación sumamente importante, no muchas empresas lo hacen, sobre todo por desconocimiento. No saben que tienen que registrar los bancos de datos ante la Autoridad Nacional. Y vamos a ver esto en detalle un poco más adelante cuando veamos los temas de fiscalización y sanción. Pero es importantísimo registrar los bancos de datos personales. Tercera obligación, no recopilar datos mediante medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Esto significa que no se podrán implementar, por ejemplo, campañas donde se le diga al usuario: dame tus datos personales porque vas a entrar a un sorteo para un iPhone 14 o un iPhone 13, y además te voy a enviar publicidad sobre tal cosa. ¿Ok? Y con esa finalidad obtenemos los datos personales, pero en el fondo los datos personales no son usados solamente para esta finalidad, sino que son vendidos en el mercado negro o simplemente son compartidos con empresas del grupo que ofrecen otra clase de productos o servicios, o empresas que no tienen nada que ver con las actividades por las cuales hemos solicitado originalmente los datos personales. Cuarta obligación, revisar que los datos recopilados sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados a la finalidad para la cual se ha emitido, lo cual ya hemos comentado previamente. Quinta, implementar medidas técnicas, legales y administrativas para proteger los datos personales. Esto obviamente tiene que estar además documentado, porque de nada sirve implementar esta clase de medidas si es que a la hora de una fiscalización por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos no tenemos la evidencia de que tenemos esto implementado. Y pasa.
pasa que se tienen medidas técnicas, se tienen medidas legales o administrativas, pero no está documentado. Entonces, la complicación no es que no se haya cumplido con la obligación, sino es cómo probamos de que hemos cumplido la obligación. Sexto, mantener la confidencialidad de los datos personales, y esto es sumamente importante porque, digamos, si uno hace un poco de arqueología legal y regresa 12 años en el tiempo para ver cuáles fueron los antecedentes y el contexto en el cual se emitió la Ley de Protección de Datos Personales, fue a raíz de que empezaron a circular en medios de comunicación de forma masiva la venta de bases de datos en CDs, estamos hablando de 2 años atrás, en Wilson, con bases de datos de principales gerentes de las 500 empresas de mayor facturación de Perú. Datos personales de trabajadores o funcionarios públicos y privados segmentados por nivel de ingreso. Bases de datos personales con 1 millón de correos electrónicos para hacer campañas publicitarias. Entonces, la venta descontrolada de bases de datos en Wilson y otros mercados informales gatillaron o aceleraron, mejor dicho, el que la Ley de Protección de Datos Personales sea emitida o sea promulgada. Entonces, el mantener la confidencialidad de los datos es un tema bien importante en la norma y no solamente hay que mantenerlo así, sino que además se debe tener evidencia de que se está haciendo así. Por ejemplo, con cláusulas de confidencialidad para personas que tienen acceso a los datos personales, por ejemplo, con acuerdos de confidencialidad cuando se va a compartir la base de datos con un cliente, con un proveedor o con un socio de negocio. Por ejemplo, acuerdos de confidencialidad dentro de grupos empresariales si es que las empresas del grupo están compartiendo datos personales, además de otras medidas que se puedan implementar a este fin. Séptima obligación, proporcionar información requerida por la autoridad. Esto sucede con todas las autoridades, no es exclusiva de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, y hay otras que establece la ley y el reglamento, que repito, también son importantes y que no deben dejarse de lado, pero el análisis respecto a las regulaciones del titular es hasta aquí. El titular del banco de datos es quien crea el banco de datos, es quien lo gestiona, es quien utiliza finalmente, se beneficia de los datos, del tratamiento de estos datos personales. Pero no siempre el titular o el dueño de la base de datos tiene que ser quien realiza la operatividad técnica de su tratamiento. Puede ser que esta operatividad técnica sea delegada, sea encargada a un tercero. Puede ser un socio de negocio, otra empresa del grupo económico, una empresa especializada, etc. Entonces, este tercero a quien se le delega o encarga el tratamiento de los datos personales es conocido como encargado de la base de datos en la ley y en el reglamento, y este encargado de la base de datos tiene también sus propias obligaciones que cumplir. Algunas de ellas, realizar el tratamiento conforme al contrato de encargo. Entonces, esto significa que si un titular de banco de datos, si una empresa que tiene 1, 2, 5, 10 bases de datos o bancos de datos personales, los encarga a un tercero para que este tercero los trate, los procese, como por ejemplo, se me ocurre en este momento, la tercerización de planillas de la empresa. Debería haber un contrato de encargo, o debería por lo menos en el contrato de servicios haber una cláusula de protección de datos personales donde se determine qué puede hacer o qué no puede hacer este encargado con los datos personales que la empresa está entregando o está proporcionando o está permitiendo el acceso. Una segunda obligación del encargado de tratamiento de los datos personales es implementar, obviamente, medidas técnicas, legales y administrativas para proteger los datos. Y aquí solo una precisión de la ley, que la empresa encargada de tratar los datos debe tener un nivel mínimo en la legislación peruana de protección de estos datos personales. ¿Por qué? Porque con todo el tema de tercerización de servicios, virtualización, servicios en la nube, digitalización, etcétera, 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 es cada vez mayor la cantidad de veces en que las empresas encargan el tratamiento de datos personales a entidades, organismos o consultoras, etcétera, que están fuera del país. Estados Unidos, Europa, de repente en la región, por diversos temas, costos, operatividad, tecnología, etcétera, etcétera. Bueno,
independientemente de dónde se encuentre ubicado el encargado de tratamiento de datos personales, este encargado deberá observar las disposiciones de la legislación peruana respecto a medidas técnicas, legales y administrativas de protección. Y esto es algo que también debería reflejarse en los contratos de encargo o en los contratos de prestación de servicios cuando la empresa manda datos personales para que un tercero los trate o los administre y está fuera del territorio peruano. Tercera obligación del encargado, someterse a la legislación nacional sobre protección de datos personales. Y hay otras que establecen la ley o el reglamento. Hay otro tema adicional, porque ya vimos que necesitamos el consentimiento previo expreso informado para recopilar datos personales. Ya vemos cuáles son las principales obligaciones una vez que tenemos los datos personales. Pero hay otra serie de obligaciones, como por ejemplo el ejercicio de los derechos ARCO. Estos derechos ARCO son los derechos que tenemos nosotros, los titulares de los datos personales, las personas naturales, respecto de nuestros datos personales contenidos en una base de datos de titularidad de una empresa. Son derecho de acceso, tengo derecho a acceder a los datos personales y saber qué datos personales tiene la empresa respecto de mi persona. Tengo derecho a que se rectifiquen esos datos. Antes figuraba en una base de datos como casado y ahora soy divorciado. Tengo derecho a que se rectifique esa información. Derecho de cancelación. Tengo derecho que si los datos ya no son pertinentes para el fin para el cual fueron recopilados, tengo derecho a que se cancelen esos datos. ¿Ok? Y también tengo derecho a oponerme a que se traten esos datos. Todos estos derechos, si se dan cuenta, acceso, rectificación, cancelación, oposición, dan el acrónimo de ARCO y por eso se conocen como derechos ARCO. Muchas de las sanciones o de las denuncias que se presentan ante la autoridad por violación a la ley de protección de datos personales es porque las entidades no tienen un adecuado canal de recepción, gestión y respuesta cuando un usuario pide acceder, rectificar, cancelar o oponerse al tratamiento de sus datos personales. Es decir, cuando yo envío un correo electrónico a un correo tipo privacidad@miempresa.com y pasan los días y pasan las semanas y nadie me contesta nada. Entonces, en ese momento el usuario tiene el derecho para ir y quejarse ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. Entonces, el ejercicio de estos derechos es importante y debe verse debidamente reflejado en un procedimiento que cuente con un canal de recepción de esta clase de requerimientos, pero además debería haber una pequeña política o lineamiento de cómo se gestionan estas consultas o estos requerimientos y una política de cómo respondemos a estos requerimientos. Porque si no lo hacemos así, nos exponemos a que nos presenten una denuncia por no haber atendido el requerimiento y haber resuelto el problema antes de que pase a mayores, como siempre digo. Otro tema que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de datos personales es la transferencia de datos personales. Transferimos los datos personales total, parcialmente, a una empresa del grupo, a un proveedor, a un cliente, es nacional, es extranjero. ¿Qué pasa con esos datos cuando los transferimos? ¿Quién mantiene el control? ¿Qué obligaciones hay? ¿Qué responsabilidades hay? Todo eso debería estar plasmado en algún documento o en alguna cláusula o por lo menos en algunos lineamientos o directivas. Y dentro de estos lineamientos deberían observarse, por ejemplo, informar al usuario de que se está transfiriendo sus datos personales, verificar el nivel de protección de datos personales en el país receptor para ver si es que tiene una regulación igual a la del Perú, inferior o superior. Si es que es un nivel de regulación igual o superior, no hay ningún problema. El problema es cuando es un país que tiene un nivel de regulación menor. Países de regulación mayor al del Perú, Comunidad Europea, por ejemplo. Entonces, toda la transferencia de datos que se haga desde Perú hasta cualquier territorio o estado dentro de la Comunidad Europea no tendrá ningún problema, pero igual eso no quita que no se deba informar al usuario respecto de esta transferencia. Se debe garantizar también que el tratamiento de datos sea conforme a la ley peruana. Se deben detallar los datos del receptor, es decir, quién va a recibir los datos personales, por qué los va a recibir, y finalmente implementar medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad de estos datos personales. Otro tema adicional, un poco más orientado hacia temas técnicos, hacia el área de sistemas, tal vez a las áreas informáticas, es qué medidas de seguridad implementamos cuando tratamos datos personales. Hay un montón de medidas de seguridad, todas estas están detalladas y descritas en la Directiva de Seguridad que mencioné al principio de esta exposición. Es un documento técnico que se puede revisar, pero en principio establece que se debería tener controles de acceso a la base de datos.
se debería tener políticas de uso, respaldo y recuperación de la base de datos, se debería tener políticas sobre transferencia de base de datos y finalmente sobre almacenamiento y traslado de bases de datos. Todas estas son medidas técnicas, poner usuario y password o contraseña para acceder a la base de datos. No todos pueden acceder a la base de datos, sino solamente ciertas personas. ¿Qué pasa? ¿Se puede copiar la base de datos? ¿La puedo copiar en un USB y llevármela? ¿La puedo enviar por correo electrónico? ¿A quién se la puedo enviar? ¿A quién no se la puedo enviar? ¿Me puedo yo mismo enviar la base de datos de clientes de la empresa a mi correo Hotmail? Hay una serie de cuestiones ahí que deberían estar reguladas o deberían estar claramente prohibidas o establecer un mecanismo o procedimiento para realizar las mismas. Hace muchos años atrás, cuando hablaba de estos temas con un gerente de tecnologías, digamos de la vieja escuela, porque ya estaba peinando bastantes canas, como diría mi abuelo, me decía, sí, Rudy, es muy importante tener todo el tema de seguridad de protección de datos. Yo, por ejemplo, copio todos los datos de los trabajadores y sobre todo hago backup de los correos electrónicos de la gerencia. Y yo le digo, bueno, qué bien, tienes una política de backup para poder recuperar los datos en caso el servidor se caiga o en caso haya pérdida de datos y tengas esa información. Me dice, sí, pero además por seguridad yo me llevo ese backup a mi casa. Y yo le digo, ¿cómo que se lleva el backup a su casa? Sí, o sea, además de tener el backup en la empresa, por seguridad yo hago una copia de ese backup y me llevo la información a mi casa y la tengo allí. Yo le digo, ¿y eso lo hace porque? Me dice, porque siempre es bueno tener la información, uno no sabe cuándo la va a necesitar, sobre todo cuando son correos electrónicos de los gerentes. Ya no quise averiguar más qué pasaba con esos datos personales o con esos correos electrónicos, pero esto que sucedía mucho antes y que aún sucede, tiene que ver con la caricatura que tienen en la pantalla. Cuando hablamos de seguridad de datos personales, podemos tener firewalls, podemos tener encriptación de la base de datos, podemos tener antivirus, podemos tener software anticopiado, podemos tener 27 herramientas tecnológicas para asegurar la seguridad de los datos personales, para asegurar la confidencialidad de los datos personales. Pero lo único con lo que no se puede contar es con el error humano, que en este caso se llama Dave. En el ejemplo que les ponía de este gerente de sistemas, bueno, en toda esta organización, el gerente de sistemas era Dave. Y eso no debería suceder. Y debería haber mecanismos para evitar esto. Se debería poder identificar el riesgo para poder gestionarlo y para poder mitigar el riesgo. Y esto tiene que ver no solamente con protección de datos personales, tiene que ver con riesgos operacionales y eventualmente también tiene que ver con riesgos asociados a compliance, siempre y cuando el sistema de compliance involucre datos personales o involucre procesos de negocio que tienen que ver con datos personales. Entonces, algunas recomendaciones para implementar la ley de protección de datos en las organizaciones, si es que no lo están, o para afinar o mejorar las implementaciones que ya se tienen. Identificar, ubicar y registrar las bases de datos es la primera acción que se debería hacer. Hay muchas empresas que dicen, sí, Rudy, yo tengo solo 5 bases de datos, pero cuando se hace la investigación, se hace el análisis, termina resultando que tienen 10, 11 o 12 bases de datos y que ellos mismos no sabían que tenían. Porque base de datos no es solamente lo que está en el SAP, base de datos no solamente es lo que tenemos en un software administrativo de gestión. Bases de datos no solamente son las bases de datos de clientes y de usuarios. Base de datos también es la lista que tiene la secretaria en su computadora con contactos de la empresa. Base de datos también es la lista que tiene el área de cobranza de la empresa respecto de los clientes para poder contactarlos. Base de datos también es la lista que tiene la persona de seguridad que hace firmar a todos los que ingresan hora de entrada y hora de salida de la empresa, que no son trabajadores, sino que son visita, y que obligan a dejar nombre, DNI, teléfono y algún otro dato. Todas esas también son bases de datos. Entonces es importante visibilizarlas. Es importante saber que existen. Independientemente de que sean core de negocio o no, es importante visibilizarlas, ubicarlas y eventualmente decidir si se registran o no ante la autoridad. ¿Ok? Segundo gran paso, obtener el consentimiento o saber que estamos ante una de las excepciones para no necesitar el consentimiento.
independientemente de que necesitemos o no el consentimiento, establecer una política de privacidad donde se establecen los lineamientos de cómo la empresa va a tratar estos datos, en qué caso los va a dar de baja, cuánto tiempo va a tratar los datos personales, después de cuánto tiempo los va a dar de baja, ante quién un usuario puede ejercer sus derechos ARCO, cuál es el correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercero, se tiene que establecer e implementar medidas de seguridad e identificar si se está transfiriendo esa base de datos. Esto es importante, repito, para poder tener la foto completa de lo que está sucediendo. Y solo después de tener esta foto completa se podrá ir implementando la ley de protección de datos en aquellos lugares en donde no se esté realizando un procedimiento adecuado, donde no se está observando la ley. ¿De acuerdo? Y claro, obviamente todo esto tiene que ser monitoreado regularmente, porque puede haber desvíos en los procedimientos, puede haber no conformidades, puede haber situaciones que, aun cuando estén establecidas en un documento o en una política de privacidad, algún trabajador o algún personal de la empresa no esté siguiendo o esté tratando de evitar mucho trabajo y simplemente esté saltando pasos que debería tomar. Entonces, el monitoreo es importante para evitar que existan estas situaciones de infracción a la ley. Y cuando implementan la ley de protección de datos personales, por favor, háganlo bien. Lo que no puede suceder es que, por ejemplo, el reglamento de biovigilancia establece como una de las obligaciones el que se debe tener carteles donde se indique que se está haciendo videovigilancia. Pero claro, estos carteles se debe indicar quién es el titular de los datos personales y la dirección donde se puede obtener información respecto del tratamiento. Bueno, en este caso pegaron simplemente el cartel tal cual está en el anexo del reglamento técnico y no pusieron ni siquiera el nombre del titular de banco de datos y de hecho ahí ven en la franja negra que dice titular de banco de datos y dirección y no hay nada más. Esta es una pésima implementación de la ley de protección de datos personales. Acciones de fiscalización. Para entrar rápidamente a analizar esto. El 2021 fue el año en que se hicieron más fiscalizaciones de oficio de denuncia por la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales con 335 acciones o fiscalizaciones. El año pasado bajó a 317, pero están allí. Inicio de procedimiento sancionador, también la misma situación. El año 2020 fue el de mayor inicio de procedimientos sancionadores, en el 2021 bajó un poquito y en el 2022 bajó otro poco más, y esto podría dar a entender de que hay una tendencia a que hay menos fiscalizaciones o hay menos inicio de procedimiento sancionador, pero esperemos unos segundos y vamos a darnos cuenta que no necesariamente es así. ¿Cuáles son los sectores más fiscalizados por la autoridad? Financiero y de seguros, telecomunicaciones, servicios educativos. Ha entrado con mucha fuerza la autoridad a ver cómo se están tratando datos personales en colegios, en universidades, en academias. Servicios médicos también, sobre todo por los datos sensibles, porque tenemos los datos de salud de las personas, historial clínico, ahora que está entrando con mucha fuerza todo el tema de historial clínico electrónico y hay toda una regulación al respecto. Plataformas digitales de pago de taxis, inmobiliarias y tiendas por departamentos. Esto no significa que no sean los únicos sectores fiscalizados, pero son los que mayor fiscalización han recibido y como entenderán hay ciertos sectores en donde pues no hay muchos actores. Financiero y seguros, telecomunicaciones, tiendas por departamentos no son muchos. Entonces eventualmente las acciones de fiscalización van a ir hacia otra clase de sectores, hacia empresas de mediano tamaño, ya no solamente a los grandes, a los que siempre son supervisados, siempre son fiscalizados por todas las autoridades, sino que eventualmente la idea es que se vaya extendiendo la fiscalización hacia otras áreas, hacia otros sectores y hacia otro tamaño de empresas. Pero es importante mencionar que estas fiscalizaciones se hacen a nivel nacional, no solamente en Lima. En Lima probablemente sea la mayor cantidad de fiscalizaciones que se realice, pero en provincias también hay cierta actividad por parte de la autoridad y la tendencia es que haya cada vez más. Las infracciones van desde 0.5 UITs hasta 50 UITs, esto solamente como dato. Este es el punto al cual quería llegar y creo que a nosotros nos interesa para afinar un poco el análisis que estábamos haciendo respecto al número de sanciones o fiscalizaciones que había hecho la autoridad. Fíjense que las multas recaudadas por infracción crecieron el 2022 respecto del 2021. ¿Ok?
Pero en multas aplicadas, efectivamente, no recaudadas, aplicadas, el monto del 2022 se disparó respecto del 2021. El 2021 se aplicaron más de 6 millones de soles de multas. En el 2022 se aplicaron más de 8 millones de soles. ¿Por qué la diferencia entre la multa aplicada versus las multas recaudadas? Por tema de pronto pago, por tema de judicialización de los procedimientos administrativos o simplemente porque las entidades han decidido no pagar. Pero lo que esto nos revela es que, si bien es cierto, podría haber cierta muy ligera tendencia hacia la baja en cantidad de fiscalizaciones y o inicio de procedimientos sancionadores por parte de la autoridad, lo cierto es que en las multas aplicadas el tema se ha disparado. Y se ha disparado bastante. ¿Ok? Entonces, siempre las estadísticas hay que verlas con cuidado. Pueden demostrar tendencias, sí, pero hay que ver las estadísticas completas. ¿Cuáles son las infracciones y sanciones que usualmente se dan? Falta de registro de base de datos, no obtención del consentimiento, no implementación de medidas de seguridad y falta de respuesta a ejercicios de derechos ARCO. Estas no son las únicas, pero sí son las más recurrentes y las que acumulan, digamos, la mayor cantidad de sanciones impuestas. Y finalmente, para concluir, ¿cuáles son, desde nuestro punto de vista, las perspectivas y expectativas para este 2023? Primero, un igual o mayor nivel de fiscalización. La pandemia ha pasado, estamos poco a poco retornando a la presencialidad. La fiscalización no solamente se hace de forma física, también se puede hacer de forma virtual electrónica, con lo cual la autoridad podría estar considerando mantenerse en los estándares numéricos de fiscalizaciones realizadas. La aplicación de fiscalización a otros sectores, ya que los sectores típicos que eran fiscalizados ya han sido fiscalizados 1, 2 o 3 veces, entonces se tiene que ampliar la base de fiscalizaciones a otros sectores, irá poco a poco, pero es inevitable que suceda. Hay una mayor aplicación y recaudación de multas. Esa es la tendencia, como hemos visto en los gráficos, se dispara. Entonces, ahí también hay que echarle un ojo. Y finalmente, vemos que hay un mayor nivel de implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, no solamente porque la cantidad de multas es elevada, sino porque cada vez más se están visualizando las multas que emite la Autoridad Nacional de Protección de Datos. En el pasado, la Autoridad de Protección de Datos era un poco tímida, era un poco callada, no publicitaba mucho las multas, pero desde hace un par de años atrás tienen una tendencia a no solamente imponer las multas, sino a publicitar las multas, esto como efecto disuasorio para otras empresas, obviamente, y entonces las empresas están teniendo un poco más de conciencia respecto de que el tema de protección de datos está allí, algunas veces no es visualizado o es visualizado de forma tangencial y que debería verse un poco más a detalle o debería prestarse un poco más de atención al tema de protección de datos en las organizaciones. Y de hecho, la idea de esta charla es hacer énfasis en eso y visibilizar un poco el tema. Hemos dado algunos alcances muy generales. Obviamente hay mucho detalle fino, hay muchos criterios que la autoridad ha establecido para casos particulares o en resoluciones de sanción que tienen preguntas bien particulares desde el punto de vista técnico, legal, de qué se puede, qué no se puede hacer con los datos personales, si puedo transferirlos o no a quién y cómo los transfiero o no, digamos, pero eso escapa al objetivo de esta charla. Quedo atento a las preguntas o consultas o dudas que puedan tener. Y muchas gracias por su tiempo. Rudy, muchas gracias por la participación. La verdad que es información bien valiosa y que de ahora, justo hoy en día, pues es súper importante este tema de protección de datos. Vamos a proceder con el bloque de preguntas. En el chat veo dos, que por ejemplo, Margot nos pregunta, la información que se encuentre en servidores, equipos de cómputo u otros para fines laborales, incluidos los correos electrónicos, ¿se considera dato personal? Sí, en la medida que tengas en un servidor información que no necesariamente es una base de datos típica desde el punto de vista de sistemas, es decir, puede ser un Excel o puede ser una base de datos un poco más compleja que esté alojada en un SAP o en un ERP o algún software de base de datos. También existe otra clase de información que contiene datos personales. Por ejemplo, fichas de trabajadores. Por ejemplo, contratos con trabajadores. Por ejemplo, de repente permisos por salud,
altas médicas, los informes de médicos de las evaluaciones que se hacen a los trabajadores cuando son trabajadores que realizan actividades de riesgo, datos de clientes que no necesariamente están en una base de datos, sino que están en otra clase de documentos para temas de marketing, para gestión administrativa interna, etc. Toda esa información, no solamente bases de datos, sino cualquier documento físico o electrónico que contenga datos personales, va a estar, regulada por la Ley de Protección de Datos Personales y se debería tomar atención respecto de esa clase de documentos también. Y aplicar todas las medidas y recomendaciones de las cuales hemos estado comentando ahora. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible protegerse ante la venta de los datos personales? Quienes están en el rubro de tecnología saben que nada es 100% infalible. ¿Ok? Un profesor mío decía, la única forma de evitar de que algo no suceda en tecnología es que agarres una base de datos, la grabes en un USB, borres la fuente de grabado de ese USB y ese USB lo guardes en una caja fuerte, en una bóveda a la cual nadie tenga acceso. ¿Ok? Esa es la única forma de que tus datos personales o los datos, la base de datos, esté segura, pero no la vas a poder utilizar. Entonces, siempre, desde el punto de vista informático, siempre va a haber riesgo de que los datos personales y en general la información de la empresa se pierda, ¿ok? Se destruya, hay accesos no autorizados, algún trabajador se la lleve, algún trabajador la comparta, algún trabajador se la robe, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estos riesgos no se pueden eliminar porque es imposible hacerlo. Lo que se hace es, se gestionan. ¿Y cómo gestionamos estos riesgos? Primero identificándolos, luego midiendo si sucede el riesgo, cuál es el nivel de impacto en la empresa a nivel legal, económico, operacional, reputacional, etcétera, y finalmente implementando medidas para mitigar estos riesgos. Pero la mitigación nunca va a llegar a cero. La idea de tratar los riesgos, y quienes están en el área de compliance lo entenderán un poquito mejor, la idea es mitigar los riesgos a lo menos posible. Pero aún teniendo todas las medidas tecnológicas, aún teniendo todos los procedimientos adecuados, aún incluso con certificaciones de ISO 27001 o superiores de gestión de seguridad de información y tal, siempre hay riesgo de que se pierdan datos personales, de que se roben, de que se destruyan, de que se utilicen de forma indebida. ¿Por qué? Porque tenemos a Dave en la empresa. Y eso es algo que no podemos evitar. Aunque con el desarrollo de la inteligencia artificial de acá a unos años no lo sé, pero por el momento siempre hay la posibilidad de que exista un Dave en la empresa y ese es el riesgo que podemos tener. Perfecto, clarísimo. Otra pregunta, para la encuesta de satisfacción, ¿también hay que pedir autorización? Depende. Si la encuesta de satisfacción pide datos personales de quien está llenando la encuesta, sí, deberíamos fijarnos en el tema de protección de datos personales. Si la encuesta de satisfacción es anónima, entonces no hay ningún problema porque no te están entregando ningún dato personal, simplemente te están dando datos de me gustó, no me gustó, su exposición fue muy rápida, habló muy rápido, o no se le entendió, o los ejemplos que no fueron claros, etcétera. Eso no son datos personales. Ok. ¿Las empresas de telefonía se están fiscalizando? Sí, las empresas de telecomunicaciones se fiscalizan y aquí hay un tema interesante, porque por un lado tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, pero por otro lado tenemos toda una regulación específica para las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, para la investigación de delitos. Hay una ley que dice que las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de mantener los registros de las llamadas o de sus abonados durante cierta cantidad de tiempo. ¿Para qué? Para que si luego el Ministerio Público inicia una investigación y requiere la información de esos datos para investigar un secuestro, para investigar una extorsión, para investigar algún delito, la empresa de telecomunicaciones debe entregar esos datos a la autoridad. Entonces, las empresas de telecomunicaciones no solamente tienen que fijarse en el tema de protección de datos personales, sino también deben fijarse en el tema de la regulación especial que tienen por los datos de telecomunicaciones que manejan. Ok. Acá es una pregunta bien interesante. Dice, si un contacto se puso de baja en una base de datos que está anexada a un sistema, ¿se le puede enviar información que le puede interesar mucho como excepción? No, si
el titular de la base, si el titular del dato, la persona, pidió expresamente su baja de esa base de datos, ya no puedes enviarle información nuevamente. Lo que puedes hacer es volverlo a contactar, pedirle nuevamente su autorización para que te permita el envío de información que puede ser de su interés. Y normalmente esto se maneja a través del speech o del texto que se da a los centros de contacto para que hagan este nuevo contacto o recontacto con el usuario, ¿no? Hay estrategias comerciales, como por ejemplo, para retomar, para volver a tener consentimientos, autorizaciones para enviar, por ejemplo, publicidad a usuarios. Lo que se hace es algo que yo digo es el juego de la zanahoria, es decir, tú ofreces algo para que el titular te dé su consentimiento. Por ejemplo, sorteas algo. Y como a la gente le gusta participar en sorteos y tal, entonces, por ganarse el iPad o el celular, podría dar su consentimiento de forma válida para que nuevamente le puedas enviar información. Pero si se dio de baja, ya no debería poder contactarse a esa persona. Ok. Tenemos otra pregunta. Con respecto a la obtención de antecedentes penales, policiales y judiciales que son obtenidos por las empresas de manera directa o utilizando a terceros, ¿es lícito esta actividad y es comprendida dentro de la Ley de Protección de Datos Personales? ¿Es lícita? Sí. Todo lo que son antecedentes penales, judiciales y todo lo que tiene que ver con información respecto de una persona y la comisión de delitos, etcétera, tiene un tratamiento especial en la Ley de Protección de Datos Personales. Pero sí es lícito hacerlo, pero hay que observar algunas cosas ahí. Ya, perfecto. Y creo que acá hay una repregunta por el tema de la encuesta de satisfacción. Es que normalmente son después de una atención que han dado y previo a esa atención nos piden todos nuestros datos y ahí los obtienen. Es como, por ejemplo, previamente ahora ustedes han llenado un registro para el webinar y si yo lanzaría una encuesta de satisfacción, o sea, yo ya tendría estos datos. ¿De alguna otra forma están vinculadas? Lo que pasa es que en ese ejemplo concreto, el hecho de dar tus datos significa que estás autorizando para que te contacten con temas relacionados, por ejemplo, a este evento. Lo que no podría suceder es que, yo sé que no va a suceder, pero lo que no debería suceder como ejemplo es que se utilice esa base de datos obtenida a causa de esta charla para que luego tú envíes publicidad de venta de seguros, por ejemplo. Porque ese no fue el motivo por el cual se te dieron los datos originalmente. Acuérdense, el principio de finalidad. Yo solamente puedo tratar los datos con la finalidad para la cual informé al titular y nada más. Y la finalidad para la cual di los datos fue para atender la charla y eventualmente para cuestiones relacionadas a la charla, que me llegue el enlace de la grabación, hacer mis comentarios, etcétera, etcétera. Pero no para que me vendan seguros o para que para que me ofrezcan una tarjeta de crédito. Perfecto. Y creo que con esta pregunta culminamos el bloque de preguntas. ¿Es obligatorio que una empresa tenga un oficial de datos personales? No, no es obligatorio. La ley no establece que una empresa deba tener un oficial de datos personales. Lo que sí es muy recomendable es que haya una persona encargada del tema de datos personales dentro de la organización. Es decir, debería existir una persona que lidere el tema de implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. Una persona que diga, este es el camino hacia el cual la empresa va a seguir respecto al tratamiento, y una persona que evalúe que todos los procedimientos y todos los mecanismos establecidos para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales efectivamente se cumplan. ¿Ok? Hay otro tema adicional, y es que la legislación peruana sigue a lo que hizo en su momento la legislación europea. De hecho, la Ley Peruana de Protección de Datos Personales fue casi un copy-paste de la Ley de Protección de Datos europea, la española primero. Y ahora que la Unión Europea ha modificado su Ley de Protección de Datos Personales y tiene un Reglamento General de Datos Personales, este reglamento incluyó la figura de oficial de cumplimiento. Y es por eso que cuando vemos a nivel europeo, sí existe la figura de oficial de cumplimiento de datos personales o oficial de datos personales en Europa, y muchas empresas piensan que en el Perú o en la región también se va a necesitar esto. Actualmente no, pero la tendencia es que eventualmente el Perú
tenga cambios legislativos en tema de protección de datos personales para que incluyan ciertas figuras. Una de esas figuras que eventualmente se podría incluir en la Ley de Protección de Datos Personales peruana es la del oficial de datos personales, ¿ok? Pero al margen de eso, sí es altamente recomendable que una persona esté liderando el tema de protección de datos personales dentro de la organización, porque si no, el tema se vuelve fuente ovejuna. Es decir, nadie asume la responsabilidad de nada. Claro que sí. Bueno, Rudy, muchas gracias por la ponencia y por este bloque de preguntas. Yo, la verdad, estoy muy agradecida por parte del nombre de la Cámara Peruano-Alemana y también a los participantes. Capaz, antes de culminar, ¿quieres dar unas palabras de despedida? No, solamente agradecer nuevamente a la Cámara por la oportunidad, agradecer a los participantes por su tiempo y espero que esta información les sea de utilidad para o implementar la Ley de Protección de Datos Personales o por lo menos fijarse y tener dentro de las 37 prioridades que tiene la empresa o la gerencia o el área, una de esas, que no necesariamente tiene que estar en el top 5, sea el tema de protección de datos personales y que puedan empezar a ver con los lentes de protección de datos personales sus procesos de negocio, sus procesos de gestión, sus procesos internos, para que no pierdan de vista este tema y que no pase lo que le pasó al tren que se descarriló por no observar la ley de privacidad y de protección de datos personales. Solo eso, gracias. Perfecto, muchas gracias. Para los participantes, vamos a estar difundiendo la presentación y la grabación del webinar en un email post evento que le vamos a hacer llegar. Muchas gracias y tengan muy buen día.